Bien, esta es la parte 2 de continuación, amado hermano. Estoy continuando con todo lo que yo dije anteriormente. Para que ustedes puedan entender esta parte 2, pues obviamente es necesario que vayan a la parte anterior donde yo estaba. ¿Ok? Bien, en la parte anterior donde yo estaba, yo les estaba dando un ejemplo, ¿verdad? Si hubiera un pagano mundano que hiciera buenas obras delante de Dios y delante de los hombres, por más buenas obras que haga y se porte bien ese pagano, la pregunta que yo había hecho anterior era si ese pagano, al no ser cristiano, al no ser sellado con el Espíritu Santo, al no ser crucificado con Cristo, al no ser creyente y aceptar a Cristo, esa persona ya es salva. No es salva. Sigue siendo un pagano. ¿Ves? Como yo le dije. ¿Por qué sigue siendo un pagano? Porque las obras que hace ese pagano no lo van a salvar a menos que ese hombre acepte el sacrificio de la obra de Cristo y sea justificado a través de la sangre de Cristo y la crucificación y la sepultura de Cristo. ¿Ok? Por lo tanto, yo también le había dicho a ustedes que de esa misma manera, que un creyente cristiano ya salvo y justificado en Cristo, por más malas obras, por más pecado que pudiera cometer ese creyente, se queda justo y se queda salvo. Se va a quedar salvo. Y todo eso no es por sus propios méritos, por sus propias obras. No, por la obra que Cristo hizo en la cruz, porque Cristo ha perdonado todos sus pecados. Y al perdonarle todos sus pecados, Cristo no ve pecado en él, en la cual imputarle. ¿Ve? Esa es la manera correcta, la palabra imputación, para que Dios a través de Cristo le impute un cargo, le fabrique un cargo, ¿ve? Un delito cometido, porque Cristo pagó en la cruz el delito. Cristo tomó todos nuestros pecados desde que nacemos hasta que venga Cristo. Ya Cristo tomó nuestros pecados y todas nuestras maldiciones y se las echó encima de él en la cruz del Calvario. Por eso es que Cristo dijo: Padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Eso es un misterio. Eso es una revelación. Porque en el Antiguo Testamento, la persona que peque, Dios lo abandona, se separa. El Hijo Jesús se había sentido en ese preciso momento, por unos instantes, se había sentido que el Padre lo había abandonado, porque el Padre había visto en su Hijo unas cargas que él recibió que no eran de él. Esa carga espiritualmente era todos los pecados que nosotros teníamos y las maldiciones. Y yo quiero enfatizar, no es que Cristo sea un pecador, no, es que él se hizo pecado, que es muy diferente. En Cristo no había pecado, en Jesucristo no había pecado, pero él recibió el pecado, el castigo que iba para ti, él lo recibió de una vez y para siempre. No es por un contrato, no es por un tiempo,
hasta que el hombre vuelva y peque de nuevo. El castigo ha sido removido de una vez y para siempre. Esto es evangelio. Esto es puro evangelio. ¿Ve? Así se habla. Así habla un ministro competente de un nuevo pacto de gracia. Y yo pienso que así deberían de hablar muchos ministros, muchos evangelistas y pastores, iglesias. Pero son pocos los que hablan así. ¿Ve? Estoy poniendo un ejemplo, hermano, pero es una realidad. El castigo ya ha sido removido de una vez y para siempre. ¿Entiendes? La culpa ha sido removida de una vez y para siempre. La condenación que estaba en nosotros ha sido removido de una vez y para siempre. Todo lo que se nos había el prefijo imputado hacia nosotros ha sido removido, incluyendo el pecado moral y la ley del pecado. ¿Ok? Escuchen bien. Romanos 8, versículo 10. Versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Entienden? Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de Cristo. A causa de la justicia, el espíritu de nosotros vive juntamente con Cristo, porque Cristo es la vida, es el que le da vida a nuestro espíritu, no es a nuestra carne. Nuestra carne no tiene vida. Lo que tiene vida es nuestro espíritu, a causa de Cristo en su justicia en la cruz, que nos transmitió la vida de Él. De que algunos dicen y tienen revelaciones, yo veo a fulano en el infierno. De que muchos contradigan la seguridad de salvación. Pero la palabra de Dios dice que si Cristo vive en ti y Cristo es la vida, tú vives para siempre. ¿Ok? Porque Él está en ti permanentemente. ¿Ok? Esto es bien interesante que nosotros entendamos eso. ¿Ok? Gloria a Dios. Bien, vamos entonces a pasar al capítulo 6, versículo 1 en adelante. ¿Ok? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí está hablando del bautismo de Cristo, que viene siendo el perdón de nuestros pecados para siempre, a través de la muerte de Cristo, que es el bautismo que salva. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó, de la manera que Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también, ¿ve? Así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto es bien interesante, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue lo que pasó con el viejo hombre? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha sido muerto ha sido justificado de pecado. Okay. El versículo 6.
sabiendo que esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido. No solamente la muerte de Cristo le da muerte a la condenación. Cristo le da muerte a la condenación de nuestra alma por medio de la muerte de Cristo. ¿Ok? No solamente Cristo le da muerte a la condenación de nuestra alma y deja sin efecto los resultados. ¿Cuáles eran los resultados? La condenación del infierno, la separación de Dios, sino que el cuerpo de pecado, escuchen bien, el cuerpo de pecado, aunque nosotros sintamos las tendencias y la inclinación al pecado, no solamente Cristo le dio muerte a la condenación de nuestra alma y queda sin efecto, y ha quedado sin efecto ya para ser librado del juicio, del castigo para siempre, sino que el cuerpo de pecado, al nosotros tener la tendencia al pecado, también queda muerto. ¿Ok? También para Dios, Él lo ve muerto y lo ve sin efecto ninguno. Sin efecto ninguno, para que nosotros no tengamos condenación. Aunque tengamos la tendencia, literalmente hablando, aunque tengamos la tendencia al pecado de una manera literal y físico, aún así el cuerpo de pecado, el cuerpo de humillación, la tendencia, están sin efecto en cuanto a la condenación. ¿Ok? Está sin efecto. Quiere decir que el creyente, cuando muchas veces se siente en la tentación y le cede a la tentación de la concupiscencia de la carne, porque la tenemos y es una realidad. La tenemos, la tendencia, la inclinación, los sentimientos a la carne, la tenemos. Pero Cristo en la cruz, su obra fue tan grande, la sangre de Cristo ha perdonado nuestros pecados, la muerte de Cristo nos ha clasificado tanto justo completamente, que ha dejado sin efecto el pecado de la concupiscencia. ¿Cuál efecto? Los efectos para no ser castigado más. Escuchen bien. Escuchen bien. Usted ha sido justificado por cada pecado que tú cometas. ¿Ok? Pecado. Pecado. ¿Ok? Pecado. 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 Escuchen. Pecado, 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 pecado. Cada pecado que involuntariamente, y pongo la palabra pongo el prefijo no deseándolo, pero cada pecado involuntariamente, no deseando,
que el creyente pueda cometer o que cometa ha sido justificado. Justificado. ¿Ok? Presten atención. Presten atención. ¿Ok? Porque el que ha muerto con Cristo ha sido ya justificado con Cristo del pecado. De la manera que Cristo murió para darle muerte al imperio de la condenación de nuestra alma, así también tú moriste para que Cristo justifique todos los pecados que nosotros podríamos cometer, pasado, presente y futuro, de una vez y para siempre. Dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Si morimos con Cristo, pues también dice que viviremos, no dice que podríamos vivir, porque la iglesia le pone condicionante a todo. Escuchen, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. Escuchen, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Cristo murió, Él no va a volver a morir, porque Él es la vida. Él resucitó. Él resucitó. Y si Él resucitó, Él nos dice a nosotros, yo no morí porque yo soy la vida. Y si tú tienes la vida, tú no mueres espiritualmente para ser condenado, te quedas con la vida. Tranquilo, con calma. Tranquilo, con calma. Aleluya. Gloria a Dios. Esto está precioso. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Hay una esperanza. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más. La muerte no se enseñoreará más de Él. La condenación no tiene dominio ni de Cristo. ¡Ey, muerte! ¡Muerte! Tú no tienes poder ni dominio conmigo. Y si los creyentes, al creer en mí, dice Dios, al creer en mí, murió como yo también morí espiritualmente, tampoco la muerte espiritual, la condenación no tiene dominio sobre tu alma, sobre tu espíritu. No tiene dominio, no tiene efecto. Porque en cuanto murió al pecado, murió de una vez y por todas. Mas en cuanto vive, vive para siempre. Ahora, presten atención a algo bien interesante. Presten atención a algo bien interesante aquí. Cuando Pablo dice, en cuanto murió, parece ser que se me zafó la pizarra, se me soltó un tornillo. Dice, murió aquí. Murió, ¿por dónde voy? ¿Por cuánto tiempo voy? No veo nada. Ok, está bien. Dice, en cuanto Cristo murió, dice que murió de una vez y para siempre. Ahora, esto es bien interesante. Murió de una vez y para siempre, ¿a qué? ¿A qué? ¿A qué? Escuchen, número 1. Los muchos pecados. Ve, a los muchos pecados. A los muchos pecados de una vez, a los pecados que tú puedas cometer, pasado, presente y futuro, murió para siempre. Si Él muere, le da muerte a la condenación. Él perdonó tus pecados de una vez y para siempre. ¿Ok? De una vez y para siempre. ¿Ok?
Él le dio muerte a la condenación. A la condenación. Él le dio muerte a la condenación. Él le dio muerte a la condenación de una vez y para siempre. De una vez y para siempre. ¿Ok? Él te salvó y te hizo justo. Te justificó. Te hizo justo. Justificación. Escuchen. De una vez y para siempre. Para que Él no tenga que volver a hacer ese sacrificio. Lo hizo todo de una vez y completo. Y tú quedes suelto, libre de esa deuda. ¿Cuál es la deuda? El pecado que estaba encima de nosotros, que nos condenaba. Gloria a Dios. Él quedó. Y por lo tanto, el resultado que si Cristo resucitó en vida, si Cristo resucitó en vida, de una vez y para siempre, de una vez y para siempre, tú tienes vida. Tú la tienes para siempre. ¿Ok? Para siempre. No hay forma, no hay manera de perseverar en el pecado para que podamos perder la salvación y que Cristo se vaya. Por todo esto que yo te acabé de explicar, el creyente no puede perseverar a causa de la justicia. Al contrario, vemos a un Pedro en la pesca. Cuando Pedro estaba en la pesca y Jesús hizo un milagro. Cuando Jesús hizo el milagro de la pesca y le multiplicó los peces, el resultado es que vemos a un Pedro llegarse a Jesús. Jesús estaba aquí y Pedro venía de allá. Y Pedro viene de aquí. Pedro viene de aquí. Señor, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Apártate, yo no me siento digno de lo que tú has hecho. El resultado de la justicia de Cristo es que el creyente tiene siempre una relación con Dios en santificación y no hace lo que le da la gana. La gracia no es libertinaje como muchos lo han enseñado. El resultado de Jesús multiplicar sus peces en la barca cuando Pedro viene de regreso es: Señor, yo no me siento digno, apártate de mí, yo soy un pecador. Señor, tú me diste gracia, me multiplicaste los peces. Señor, es un agradecimiento. Y ahí viene la palabra gracia. El creyente, el resultado de la gracia no es libertinaje, como muchos lo piensan y lo dicen. Eso es una herejía. Eso es doctrina de Joder, eso es herejía. Aprendamos a honrar la gracia de Cristo y a entenderlo, porque esto se entiende por revelación. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a pasar al próximo video. Me quedé en el versículo 10. Porque en cuanto murió de una vez y por todas, mas en cuanto Dios Cristo vive para siempre. Y si por tú aceptar ese sacrificio y tener fe, el resultado es que tú vives para siempre. No deshonre la gracia de Dios diciendo: se puede perder, Dios me lo revela. No lo haga. Esta palabra de revelación, los apóstoles de Cristo no la tenían. Cristo no se la reveló a ellos, se lo reveló a Pablo para nosotros. Aprovechalo. Pero no mezclemos la gracia con la ley.
No la mezcle, hermano, porque la ley te condena. La ley no tiene misericordia, la gracia tiene misericordia. En el video número siguiente voy a empezar el versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pasa al próximo video. Gloria a Dios.